Hola y bienvenido al podcast de Tecnoa 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. En la era digital, nuestra información médica no solo reside en carpetas físicas, sino también en el ciberespacio. Hoy analizo los beneficios y peligros que conlleva la gestión de nuestros datos de salud en el entorno online. ¡Comenzamos! Bueno, este es el último episodio que hago antes de hacer un pequeño parón por Semana Santa, con lo cual ya os lo voy avanzando. La semana que viene no habrá episodio y también quiero que este sea relativamente corto porque, quiero hablar de un tema que es ciertamente denso y un poco complicado porque el tema de la salud online, tiene sus pros y sus contras. Tampoco quiero extenderme mucho porque me podría meter en un jardín bastante complicado de salir luego de ahí. Hoy lo que sí que me apetece ver es un poco cómo la tecnología ha revolucionado, y esto es una realidad, una parte de la gestión de la salud. No toda, evidentemente, pero sí una gran parte de la gestión de la salud. Sobre todo lo referente a la digitalización de los expedientes y todo lo relacionado con el tratamiento de los datos. Y este es el meollo y el quid de la cuestión. Porque está siendo un cambio fundamental que marca una transición de lo que teníamos en registros en papel hacia sistemas electrónicos de salud, y esta digitalización, que tiene una parte muy positiva porque nos permite un acceso inmediato por parte de cualquier médico a la información de sus pacientes, incluso cuando los pacientes cambian de médicos, cambian de centros de salud, cambian de zonas, incluso si cambiamos de país, nuestros historiales médicos nos los podemos llevar con nosotros, lo podemos llevar incluso en el smartphone hasta cierto punto. Hay ciertos datos que no podemos tener, pero hay otros muchos que sí que podemos manejar, y esto es un grandísimo beneficio para el usuario, pero conlleva una serie de peligros bastante mayores de los que nos podemos imaginar, y esto se está viendo ya en el día a día, porque esta transformación de la tecnología en el tema de la salud, de la era digital, trae una transformación radical de todo el sistema. Antes, los historiales médicos, durante décadas y décadas se almacenaban en archivadores físicos. Estaba limitado el acceso a ellos, y también era muy limitada la eficiencia que tenían, porque evidentemente esto solo se podía consultar in situ. Es decir, si tú estabas allí, podías consultarlo, y esa carpeta, tal cual, con sus expedientes, con sus datos, con las radiografías, los informes médicos, los análisis, todo eso tenía que pasar de mano en mano hasta llegar al médico de turno. Con lo cual, el acceso a esta información era muy, muy limitado. Bueno, pero esto estamos hablando de antes incluso de los años 80. A partir de los años 80 todo esto empezó a cambiar. Y la introducción de la tecnología en este campo sí que ha permitido que esa información de la salud se almacene, se acceda y se comparta de una manera mucho más rápida y eficiente gracias a la tecnología, ¿no? A la electrónica. Y esto no solo significa una mejora de la eficiencia y de la accesibilidad, sino también mejora mucho la precisión y la actualización de los datos, porque se pueden actualizar en tiempo real. Y esto es así porque cuando vosotros vais a vuestra consulta del médico de cabecera, del centro de salud al que os corresponda, si vosotros le pedís unos análisis de sangre, vuestro médico accede a los datos de la analítica en tiempo real, y esto hace que esto vaya muchísimo más rápido. Antes tenían que esperar a que los informes llegaran, se enviaban, se traían, se llevaban, y todo eso evidentemente era un proceso mucho, mucho más lento. Sin embargo, ahora básicamente en tiempo real el médico y evidentemente el paciente lo pueden saber, lo pueden consultar, y todo esto se actualiza de una forma mucho más eficiente, con lo cual para los diagnósticos, os podéis imaginar, es muchísimo, muchísimo mejor. Este es el tipo de cosas que yo creo que damos por sentado, que hemos integrado tanto y tan rápido en nuestra vida que no somos conscientes muchas veces del cambio que ha supuesto. Pero ese paso de lo físico a lo digital, esa transición que ha sido relativamente rápida, como digo, implica no solo un cambio físico de pasar una carpeta a lo digital y de ese almacenamiento que se gana, sino que en cierta medida ha redefinido la forma en la que los médicos y los pacientes interactúan con los historiales médicos. Los sistemas electrónicos de salud ahora permiten que los profesionales de la medicina, como digo, accedan a registros completos de los pacientes y puedan hacer una trazabilidad completa de su historial, pero hasta límites insospechados, porque si os fijáis, incluso los smartwatch, los relojes inteligentes, están generando una cantidad ingente de datos
que se almacenan ahí y que en un momento dado se pueden exportar y pueden hacer, como digo, un diagnóstico a largo plazo, no a corto ni a medio, sino a largo plazo, de cómo son las constantes vitales del usuario. Y esto, para los médicos, es oro puro. La información es oro, porque al final se traduce saber exactamente el paciente cómo está, no solo ahora, sino cómo se ha ido comportando a lo largo de los años. Ver ese tipo de curvas, ver esas progresiones, para los médicos les permite afinar muchísimo más sus diagnósticos. No es tan sencillo como decir, no, es que estoy viendo que aquí hay una desviación, una variación en las mediciones, en las frecuencias. No, es que puedo verlo de ahora, pero puedo verlo durante años. Y claro, eso ahora mismo creo que estamos en ese punto en el que estamos recopilando grandes cantidades de datos que a la larga sí que se podrán interpretar, yo creo que incluso mucho mejor de lo que se hacen ahora, que ya se hace muy bien. Pero claro, no es lo mismo que vayas a un médico ahora y vayas con tus estadísticas del Apple Watch o de un reloj inteligente de Samsung o de cualquier marca y le digas, mira, yo veo que en los últimos 3 meses o 6 meses, pues mis frecuencias cardíacas y de actividad, etcétera, etcétera, son estas. Y mi progresión es esta. Vale, si tú tienes estadísticas de 3 meses, de 6 meses, de un año, no es lo mismo que si la tienes de 15, de hace 15 años o de hace 20 años. Y esto es lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a ese punto en el que además esas estadísticas no se pierden, sino que se quedan ahí y se pueden exportar y se puede trabajar con ellas. Y esto es lo que hace que toda esa digitalización, toda esa generación de datos tan instantánea nos genere un beneficio espectacular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy visual, tanto para los médicos como para los pacientes. Los beneficios de esta digitalización, pues yo creo que son muchos, ¿no? No solo la coordinación entre diferentes proveedores de atención médica, el seguimiento eficiente de las condiciones crónicas, la capacidad de los pacientes para acceder y para controlar su propia información de salud, sino que es que además esta digitalización de datos de salud facilita mucho la investigación médica porque permite a los grupos de médicos analizar datos para identificar tendencias, para mejorar los tratamientos y para desarrollar incluso nuevas terapias. Y esto ya se está haciendo, sobre todo quizás más en Estados Unidos, donde allí el nivel de integración de la tecnología es un poquito más alto, y eso que funcionan de manera privada, los hospitales funcionan prácticamente como entes independientes, es decir, que la red de salud no es como la nuestra, pero aún así funcionan bastante bien en cuanto a cómo integran los dispositivos y todas las mediciones que hacen esos dispositivos para luego generar nuevas terapias y nuevos tratamientos. Esta digitalización sí que es una revolución en sí misma, porque está transformando no solo cómo se almacenan y gestionan esos datos, sino también cómo se presta la atención médica. Mejora mucho la eficiencia, por eso, por esa accesibilidad, ¿no? Y por esa calidad del cuidado de la salud. Y yo creo que marca un paso adelante en la forma en la que entendemos y gestionamos también nuestra salud en la era digital. Y este es el segundo punto, ¿no? Porque sí, estos beneficios están claros, ¿no? Es muy, muy palpable y muy evidente que ahora podemos acceder de una forma fácil, rápida, a nuestra historia clínica. En algunos casos más fácil que otros, es decir, también va a depender mucho de si tienes un seguro privado que cada vez que te haces una analítica o cada vez que te haces una prueba te pasan los datos y tú los guardas y los historizas, ¿no? Es decir, lo tienes digitalizado, o si estás dentro del Sistema Nacional de Salud, donde ahí pues cada centro de salud va a tener el historial, evidentemente lo tiene tu médico, no lo tienes tú, y en un momento dado pues sí que puede compartir contigo la analítica que te haya hecho o ciertos datos que te los dan en papel o te los dan digitalmente y puedes acceder a ellos. Pero no es tan sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día tener la historia clínica en casa es mucho más sencillo y más accesible, incluso no ocupa prácticamente espacio que lo que era antes. Antes era prácticamente imposible, ¿no? Los pacientes ahora no dependen tanto de esas carpetas físicas que se andaban moviendo por los centros de salud, que estaban un poco dispersas entre diferentes consultorios y demás, sino que ahora pueden tener ellos la gente, podemos tener en nuestras casas, en una carpeta en el ordenador, nuestro historial médico, con un montón de diferentes parámetros, es decir, de nuestra vista, de nuestro oído, de cómo tenemos los glóbulos rojos, blancos, etcétera, ¿no? Y todo esto lo podemos tener en casa de forma digital. Y esto es un gran beneficio para el paciente porque en cierta medida le da el control sobre su salud, ¿no? No tanto sobre su salud, pero sí al menos sobre el estado de su salud.
Pero claro, como digo, esto tiene una cara B, una cara oculta, que es, y sobre todo tiene que ver más con las preocupaciones que con los riesgos también, pero sobre todo con la preocupación. Y aquí viene el punto fuerte, que es la privacidad, la seguridad de los datos, ¿no? Porque el principal riesgo que corremos es que esos datos, que no son públicos, pero que tampoco son inaccesibles 100%, no era como una carpeta física que tenías que ir a robarla si querías saber los datos, ahora no, ahora esto está en la nube, por decirlo de alguna forma, o al menos si no en la nube, sí que está en un sistema digitalizado de un centro de salud o de un sistema de salud, el de tu comunidad autónoma, y esto, en cierta medida, pues es accesible por terceros. Y la información de la salud es extremadamente sensible y es algo que, bueno, nos preocupa a todos, quien más, quien menos, todo el mundo tiene su nivel de preocupación porque sus datos no aparezcan luego por ahí expuestos, ¿no? Porque esto, como digo, puede tener consecuencias serias para las personas. Estas brechas de seguridad, estos ciberataques que ya hemos visto en diferentes hospitales, son una preocupación, tanto para los propios centros médicos como para los pacientes que son luego los afectados, ¿no? Y es que estos incidentes al final pueden hacer que luego esa información se divulgue, evidentemente de forma no autorizada, ¿no? Pero que aparezca por ahí información personal que puede tener efectos pues tremendos, ¿no? Devastadores, ya no solo en la privacidad y en el bienestar de los pacientes, sino incluso en la sensación de seguridad que tenemos en torno al sistema en el que estamos metidos. Y de ahí no te puedes salir. Como mucho, bueno, puedes llevar tu salud hacia un seguro privado, que yo personalmente no lo recomiendo, porque prefiero siempre el Sistema Nacional de Salud. Funcione mejor o peor, es el que tenemos y yo creo que además está muy bien, teniendo en cuenta cómo están en otros países. El tema de lo privado, sanidad privada, bueno, pues esto también daría para hablar, bueno, aquí todo lo que queráis y más. No es el caso, no voy a meterme a hablar de la sanidad privada, pero sí que es cierto que en el momento en el que estamos todos, absolutamente todos, dentro del Sistema Nacional de Salud, pues ahí tenemos un problema en cuanto a los ciberataques y demás. Y aquí hay un riesgo de que haya brechas de seguridad y de que haya fuga de datos. Esto nos preocupa a todos. Tampoco estás pensando todo el día que tus datos van a acabar por ahí, pero sí que es verdad que ya hemos visto cómo ha habido ataques, ciberataques en diferentes hospitales que se han quedado con los datos de los pacientes y luego pues han querido chantajear al hospital en general por no difundir pues datos que en cierta medida, como digo, pueden ser muy peligrosos, porque a ti, a lo mejor a ti te da igual que sepa la gente cómo andas de salud, pero a lo mejor hay otras personas a las que no les da igual y les puede afectar pues en muchos aspectos de su vida. Y aún así, que lo que es privado y punto. Es decir, no hay que justificar si tiene más o menos sentido en unos casos u otros. O sea, lo que es privado, ¿no? Así que aquí tenemos también un problema con el tema del consentimiento informado y la transparencia de los datos. Y es que, bueno, pues estos son elementos fundamentales para que nosotros nos sintamos seguros y haya cierta confianza en el uso de la información de la salud digital. Y eso hace que haya gente que prefiera salirse un poco de todo ese sistema en la medida de lo posible por el hecho de no tener que meter datos en la nube. Y yo entiendo esa postura. Lo que pasa es que el sistema en el que estamos no nos permite salirnos prácticamente de ahí. Da igual que estés con un seguro privado que, como digo, con el Sistema Nacional de Salud. Vas a tener todo tu historial médico digitalizado sí o sí. Esto es así, porque es que tiene que ser así, porque los médicos necesitan hoy en día manejar la información y lo que tampoco podemos pretender es volver hacia atrás. O sea, es un camino sin retorno. Ahora la cuestión es proteger todos estos datos médicos con el mayor número de cortafuegos y de sistemas de seguridad digital. Pero eso está fuera de nuestro alcance. Y aquí el consentimiento informado, pues así que sí que me parece un pilar fundamental en el tema de la ética médica y en la gestión de los datos de salud, porque los pacientes tienen que estar plenamente informados sobre cómo se utilizarán sus datos de salud y tienen que evidentemente dar su consentimiento explícito para que esto se pueda manejar de forma digital. Y esto incluye un poco entender también quién tiene acceso a esos datos, ¿no? Para qué propósitos se van a usar y cómo se van a proteger. Porque en un entorno digital donde la información, como digo, puede ser fácilmente compartida y de hecho es compartida entre médicos y es utilizada para muchos fines, pues tener un consentimiento informado claro
y sencillo, porque muchas veces es un poco enrevesado, a mí me parece que es cada vez más importante de lo que era hace años y lo va a ser más con el paso del tiempo. Y claro, esta transparencia por parte de los proveedores de salud es otro de los problemas que tenemos, porque esto implica políticas más claras o más entendibles en la gestión de los datos de salud, que estén fácilmente también accesibles por parte de los pacientes. Es decir, que los pacientes puedan saber, entender y en cierta medida controlar cómo se va a manejar su información sin que esto influya en que luego esa información no la pueda ver quien tiene que verla. Es decir, que tú no puedes negarle el acceso a tu médico de cabecera, pero a lo mejor, en cierta medida, sí que puedes limitar ese acceso a la información para que a lo mejor tu médico no la comparta más allá de ciertos límites. Que esto el propio sistema lo acota en cierta medida, pero se han visto casos en los que, bueno, pues la información ha salido de donde debía y otros médicos han accedido a información que no era pertinente porque no era de sus pacientes. Y cuidadito con esto, porque bueno, aquí evidentemente entran temas ya legales de por medio, pero y regulaciones no solo legales sino éticas también, pero es que estas cosas pasan y bueno, pues es importante también saberlo, ¿no? Saber hasta qué punto nuestra información la puede conocer gente que no tiene nada que ver con nosotros. Y dicho todo esto, habría que ver un poco hacia dónde va el futuro de la salud online, porque en la parte final estamos viendo cómo cada vez más se cuelan cosas como la inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje automático, el Big Data, para, sobre todo, abrir posibilidades para el análisis y la gestión de datos de salud. A mayor cantidad de datos, pues hace falta procesar mejor esa información para ver tendencias no solo individuales de los pacientes, sino en conjunto. Pues en esta zona o en esta comunidad autónoma, pues vemos que la progresión es que los mayores de 40 o de 50 años están teniendo una vejez peor porque sus condiciones están empeorando. Bueno, pues a lo mejor es que ahí hay un problema de salud ambiental. Todo este tipo de cosas se ve cuando coges los datos a nivel macro, cuando coges ese Big Data y analizas todo esto, ¿no? La inteligencia artificial lo que sí que está haciendo es que está permitiendo diagnósticos mucho más precisos, más al detalle de lo que cada paciente necesita. Así que por si no teníamos suficiente con el tema de las brechas de seguridad y todo esto, ahora hay que sumar nuevas preocupaciones por el tema de la inteligencia artificial, los robots en los quirófanos, etcétera, etcétera. La verdad es que es una época maravillosa para ser un paranoico. Pero bueno, sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo, hemos mejorado una barbaridad, tenemos muchísimas más herramientas digitales, tecnológicas para hacer que nuestra salud esté en mejores manos y, sobre todo, lo más importante, se puedan hacer diagnósticos mucho más precisos, que al final es lo que nos acaba tocando a nosotros de cerca, ¿no? Que cuando tú vas al médico y dices, me duele esto, el médico, con todos los datos, toda la información que tiene de lo que te pasa en este momento y de lo que te lleva pasando durante años, pueda hacer una trazabilidad exacta hacia la dolencia que tienes y te pueda dar la solución que tú necesitas. Y eso, no nos engañemos, nos lo está dando la tecnología y nos lo está dando toda la digitalización de todos nuestros historiales médicos y demás. ¿Que tiene una cara oculta? Sí, esto es importante saberlo, que es importante saber que ahora mismo pues tenemos otra serie de peligros que antes no teníamos, pero es el precio a pagar por las ventajas que tenemos. Hasta aquí este episodio, que no quiero que se me alargue más porque ya se me está yendo de tiempo y el tema da muchísimo de sí, pero no quiero estar dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez. Lo que sí que me apetece remarcar otra vez, que es lo que os he dicho al principio, que la semana que viene no habrá episodio. Voy a coger una semana de descanso del podcast, que yo creo que hace años que no lo hago. Siempre me cojo solo las vacaciones de verano, ni siquiera paro en Navidades, no paro en Semana Santa. Y este año, debido a 1.000.000 de proyectos que tengo encima, un montón de historias que se me están empezando a acumular y no me dejan tiempo para TecnoApp 21, para el podcast de TecnoApp 21, me obligan prácticamente a descansar de este podcast una semana, pero no a descansar del todo. Es decir, no es que vaya a coger vacaciones y me vaya a la playa o a la montaña, no, voy a seguir al pie del cañón, solo que necesito parar al menos una semana y no publicar episodio. Pero, si no me equivoco, dejad que eche un vistazo aquí en el calendario. El día 29 no, pero el día 5 de abril habrá nuevo episodio que, si no me equivoco, estará dedicado al tema de educación y a partir de ahí pues seguiré un poco con la dinámica de episodios.
Muchas gracias a todos los que habéis descargado este episodio, todos los que seguís aquí una semana más conmigo. Ya vamos hacia el final, la parte final de la 5ª temporada, es decir, 5 años con este podcast. Algún día también me pararé a analizar esta trayectoria. Muchas gracias por seguir conmigo. Ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de las redes sociales como @jlobmar, que tenemos un chat de Telegram para la gente de Tecnoa21 y que el viernes de dentro de 2 semanas a las 9 de la mañana, como siempre, habrá un nuevo episodio en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Pasad buena Semana Santa y nos vemos a la vuelta. Un cordial saludo.